Muy buenas tardes a todos. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Дмитриевич. Ahora voy a mutear a todos. Здравствуйте. Ariana, bueno, tenemos acá alumnos de diferentes países, de Perú, de Chile. Ahí, un minuto más, ahora voy a agregar gente. Y ya comenzamos. Hoy continuamos con el tema relativo con la relación entre Europa y Rusia. Ustedes saben que las sanciones obligaron a Rusia a modificar la orientación de su política exterior y en 2023 Rusia aprobó un nuevo concepto de la política externa y desde entonces el Asia principalmente se convirtió en el destino de sus exportaciones. Antes de la guerra, expertos rusos consideraban que Rusia debía orientar más su enfoque hacia el Asia para fortalecerse, luego volver a Europa. Pero ustedes saben que las acciones aceleraron este cambio. Los que no estuvieron en la primera parte, nosotros hablamos de la posición, ¿no? También de Rusia, qué relación tiene, bueno, el expositor habló, quién más necesita, ¿no? Uno que es un proceso mutuo, ¿no? ¿Quién se necesita más y cómo es la enfrentación e animosidad inclusive entre dos, no sé si se puede decir, inclusive continentes, ¿no? Les había comentado, mencionando dos libros de Emmanuel Todd. Emmanuel Todd hablaba más que nada del nihilismo occidental, es lo que les recomiendo mucho leer este libro. Él habla de decadencia de Europa, habla de declive, ¿no? Que la ausencia de la religión en Europa que lleva eh, a su decadencia, ¿no? La decadencia de la Unión Europea. Y también hemos mencionado a Danilevsky, Nikolai Danilevsky, que examina la historia de Rusia y señala que Europa carece de toda base racional en su animosidad hacia Rusia. Rusia no ha amenazado a Europa y Rusia se ha desarrollado más pacíficamente que la mayor parte de los países de Europa y al desarrollarse se ha expansionado principalmente sobre territorios no ocupados o territorios ocupados por tribus incultas y solo en poquísimos casos sobre territorios ocupados por pueblos de cultura germano-románica. No es Rusia quien ha invadido regularmente a Europa, sino Europa quien muchas veces ha invadido a Rusia y la forzó a defenderse y a expulsar los invasores. También el expositor nuestro Marcelo Montes les había pasado el link del libro, le voy a pasar después de la charla, de Iver Neumann. Miren que también es el nombre, Russian, The Idea of Europe, se repite el nombre de la obra de Danilevsky de algún modo, ¿no? Es muy interesante obra que menciona el expositor y les recomiendo mucho también leer este libro que compartió el archivo el profesor, y les voy a pasar el link también personalmente, y el PowerPoint que hizo Marcelo para ustedes. Eh, Marcelo, te dejo la palabra y seguimos con la segunda parte de la presentación, Rusia en afuera o contra Europa. Bienvenido a la Cátedra de Rusia, Marcelo. Muchas gracias, como siempre, un gusto. Hoy menos ruidoso, por cierto. Y bueno, la idea es presentarles una mirada, igual que el martes, digamos,
que tiene que ver con cómo se construye la identidad rusa y la identidad europea, como dijo Tamara, desde el punto de vista de un autor noruego, no necesariamente ruso, pero que conoce bastante bien Rusia, que es Iver Neumann. Él gana una beca y viaja en los 90 y escribe este libro en el 95, que citaba Tamara, y que básicamente, bueno, se diferencia de los enfoques típicos que hay respecto a las diferencias que existen entre países, culturas, civilizaciones, en este caso Europa y Rusia, por la discusión permanente que ha habido sobre si Rusia es europea o es asiática o es ambas cosas al mismo tiempo, que bueno, se centra básicamente en cómo se perciben las culturas, las civilizaciones, los estados, a partir de las miradas de sus élites. Esto es lo que hace Neumann, básicamente, a lo largo de la historia. Entonces, a diferencia del martes, en donde yo les planteé un esquema más bien genérico, hoy vamos a ver momentos de la historia que son cruciales y que de alguna forma Neumann también plantea en su libro, como para que ustedes vean cómo van mutando esas percepciones. Claramente, lo dije el martes pasado, cómo se miran europeos y rusos hoy no es exactamente igual a cómo se miraban hace 30 años atrás. Yo diría, se miran diametralmente diferentes a cómo se miraban hace 30 años atrás. Si nosotros en el 91, en el 92, cuando cae la Unión Soviética, alguien nos venía y nos decía, alguien de Marte, supongamos, ¿no? O de Júpiter, nos venía y nos preguntaba, bueno, o nos profetizaba, bueno, en el 2025 Rusia y la Unión Europea van a estar en un conflicto energético, de cancelación cultural, casi al borde de una guerra, una especie de tercera guerra mundial, usted o nosotros hubiéramos dicho, no, ustedes, perdón, no, están absolutamente locos, no, eso no puede ocurrir jamás, porque bueno, ahora formamos parte de una misma civilización que es la occidental, estamos globalizados, Rusia se va a incorporar a la democracia y al capitalismo, va a formar parte de la OTAN. No, en el 2025 esa va a ser la realidad. Bueno, fíjense, totalmente distinta esa realidad actual con la que podíamos imaginar en el 91-92, ¿no? Los alemanes, bueno, doy otro ejemplo, los alemanes consumiendo carbón, ¿no? En el 2025 los alemanes consumiendo carbón, los alemanes unificados, los excomunistas y los alemanes occidentales. Bueno, sería un tercio de los hogares alemanes hoy se alimentan con carbón, se nutren con carbón. No, bueno, sería una locura. Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy en Alemania, ¿no? Bueno, vamos a las filminas así, a la filmina, porque no voy a mostrar de nuevo todas las filminas que mostré, pero sí esta, que me parece es importante, ¿no? ¿Se ve allí? Marcelo todavía no. Eh, ¿No? todavía no. Ujú. Ah, bueno, porque me faltó el otro detalle de presentar la filmina, ¿no? Ahora sí. Bueno, episodios históricos. Tercera Roma, algo dije el otro día, pero bueno, vamos a recordarlo. Son muchos, ¿no? Son episodios que abarcan disparé en Georgia y Ucrania, en realidad podríamos hablar de la actualidad. Después en las preguntas, cualquier cosa, profundizamos acerca de la actualidad, pero prefiero lo histórico. Como decía Tamara, la verdad que Rusia, ya sea en su formato zarista, en su formato post-bolchevique, prácticamente no pisó nunca Europa Occidental. En todo caso, sufrió invasiones de pueblos túrquicos, mongoles, sobre todo los mongoles, eh, y europeos, ¿no? Esto como para terminar con ese mito de la Rusia invasora, agresora o agresiva, imperialista y demás,
que solemos ver en los medios de comunicación europeos. Para vanagloriarse, sobre todo desde el punto de vista cultural y religioso, bueno, la verdadera guardiana o el verdadero bastión de la cristiandad no es ni Roma ni Bizancio, fue Moscú. ¿Por qué? Porque, digamos, en algún momento de la historia, sobre todo en el siglo XVI, Rusia se convierte en una especie de muralla, de frontera, que defiende la cruz de Cristo, como no la pudieron defender los romanos de los bárbaros, y como no la pudieron defender los bizantinos de los turcos. Entonces, ese punto creo que es crucial para entender después todo el debate eslavófilos y occidentalistas que vamos a ver a lo largo o buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, como decía Tamara, Danilevsky, Herzen versus los occidentalistas, y un debate que se reabre, por supuesto, después de la caída de la Unión Soviética. Segundo, o sea, primer gran detalle, entonces, el histórico, cultural, religioso. Si hay un país y una civilización, un país continente, una civilización que se puede erigir en baluarte de la cristiandad, no es ni Bruselas, ni Berlín, ni Londres, ni Madrid, ni París, es Moscú. Y ese debate, por supuesto, de nuevo, está presente ahora, como decía Tamara, con la famosa decadencia europea, y bueno, di el ejemplo de Conchita Wurst el otro día. Segundo detalle histórico, Polonia y Suecia. Bueno, cualquiera puede imaginar que Polonia y Suecia son países civilizados, pacíficos, jamás fueron imperialistas, ¿no es cierto? Bueno, no es esa la realidad histórica. Polonia invadió Moscú, bueno, todos ustedes saben los detalles, 1612, 1615. Polonia invadiendo Moscú junto a Lituania, ¿no? ¿Quién diría? Hoy amenazadas Polonia y Lituania, los países bálticos son los países que más insinúan que la OTAN debe defenderlos de las amenazas rusas, ¿no? Polonia invadió Moscú. Suecia, potencia naval de primer nivel, competía por los mares con Holanda e Inglaterra, siglo XVII, siglo XVIII. Bueno, va a una guerra que duró 21 años con Rusia. Y Rusia la vence, Rusia la de Pedro el Grande. Detalles que tienen que ver con no la Francia de Napoleón y la Alemania nazi de Hitler. Simplemente dos países, hoy son dos países, pero que fueron poderosos a lo largo del tiempo y que osaron invadir Rusia. Tercer gran detalle. Este sí es un Qué detalle. elegante, doctora. ¿Cómo? ¿Sigo? Tercer gran detalle, entonces, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un episodio hiper racionalista, antirreligioso, consagró la diosa razón. Entonces, además de haberle cortado la cabeza a los monarcas, algo que por supuesto temían los zares rusos, que eso se reprodujera en territorio ruso, básicamente lo que detestaban o lo que despreciaban es ese hiperracionalismo. Ese hiperracionalismo que tiene, obviamente, su gran continuidad a lo largo del siglo XIX, con las sucesivas revoluciones de corte liberal que hubo en prácticamente toda Europa, se reprodujo en Francia nuevamente después de la restauración, 1848, 1830 primero, 1848 después. Todos los países, o casi todos los países de Europa Occidental, sufrieron revoluciones liberales parecidas a la francesa. Bueno, Rusia resistió todo ese embate muy fuerte y la propia Europa después desplegó todo un movimiento romántico, conservador, que reivindicó no la razón, sino la pasión, que reivindicó el contacto con la naturaleza y demás. De ahí vienen los eslavófilos, ¿no? O sea, Rusia lo único que hizo fue reproducir de alguna forma cierta reacción
frente a el contagio europeo revolucionario, racionalista, iconoclasta. Ese episodio revolucionario va a traer contenido allí a Marx, ¿no? Marx como alemán, como filósofo alemán, que va a receptar de alguna forma todo ese germen revolucionario que Rusia va a resistir a lo largo y ancho de prácticamente todo el siglo XIX. En el medio, la guerra de Crimea, de nuevo, los europeos atacando, o mejor dicho, aliándose a Turquía, atacando a Rusia, venciendo a Rusia y Rusia readaptándose con la famosa reconcentración de Gorchakov. La revolución bolchevique, por supuesto, episodio ya del siglo XIX, que bueno, va a ser un interregno, un largo interregno en la historia política, en la cultura política rusa, de 70 años, es un producto, dirían los eurasianistas, producto importado de Europa también, la revolución bolchevique, no es un producto genuinamente ruso, y algunos episodios especiales que hacen a la convivencia de la vieja Unión Soviética con Europa. Una convivencia que fue relativamente pacífica, ¿no? Porque algunos dirán, bueno, Europa Oriental sufrió la subordinación, la explotación del Partido Comunista Soviético y demás. No, Europa Oriental fue un regalo de las potencias occidentales a la Unión Soviética en Yalta, ¿no? Finalmente, la legitimación por parte de británicos y norteamericanos, producto de la compensación que se diera la colaboración soviética en la guerra, que bueno, hoy no se reconoce, pero en ese momento sí, la necesidad británica, los británicos fueron a buscar a Stalin, fueron a pedirle por favor que resistiera el ataque nazi, y entonces de alguna forma Europa Oriental es cedida y es legitimada en esa sesión a la Unión Soviética en esa famosa cumbre, ¿no? Por lo tanto, prácticamente no hubo conflicto. En general, la reconstrucción alemana, la reconstrucción europea los entretuvo bastante, la cuestión económica fue muy importante, y sí hubo guerra fría en términos de una guerra ideológica, sobre todo a partir de Estados Unidos, ¿no? Pero la convivencia europea con los soviéticos llegó al punto de la famosa Ostpolitik, es decir, esta especie de descongelamiento de la relación, sobre todo con Alemania Oriental. Hubo hasta un partido de fútbol en el Mundial del 74 entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, es decir, no fue una película conflictiva. En general hubo mucho respeto y hubo partidos como los socialdemócratas que alentaron ese mutuo respeto. Así que, como ven, hay momentos de tensión, hay momentos de invasiones, hay momentos de guerras, por supuesto, hay momentos de conflicto, pero también mucho momento de convivencia, tolerancia y demás. Llegamos a la famosa declaración de Gorbachev de la Casa Común Europea, es decir, ya sobre el final de su mandato, el 88, fines del 88, donde él declara en el Parlamento británico la necesidad de convivir, no solamente convivir, sino prácticamente sentirnos todos europeos, hasta la caída del muro de Berlín. Y ahí empieza otra película donde claramente pudiendo la Unión, y con esto voy terminando, para preguntas, pudiendo Europa transitar un camino distinto, que hoy queda muy claro, sobre todo con la necesidad de Trump de alejarse en términos de la seguridad y la defensa militar de Europa, no estar tan pendiente de Estados Unidos, porque su frente geopolítico está básicamente en Asia. Bueno, pudiendo Europa, fines de los 90, hacerse cargo de su seguridad, sigue tercerizándola en manos de Estados Unidos. Algo que, por supuesto, en la primera foto de la filmina, Chirac como francés y Schröder como alemán no estaban de acuerdo. En realidad ellos querían que Europa tuviera su propia seguridad, pudieran acordar con Rusia,
dejar de presionar a la OTAN en ese sentido, dejar de presionar a Estados Unidos en ese sentido. Eso ocurrió en el 2003, fue un muy breve periodo en el cual Europa pareció mirar y pareció tener la misma sintonía que Rusia, pero eso se perdió, por supuesto, y después vimos toda la película de Georgia y Ucrania, en la cual claramente Europa se pliega, se somete, se subordina a las necesidades geopolíticas de la OTAN y obviamente con ello a Estados Unidos. Bueno, yo voy a dejar ahí, pero simplemente quería mostrar cómo los debates discursivos rusos se movieron al ton y al son de esta secuencia histórica, donde, de nuevo, si tuviéramos que hacer una especie de estadística de entre el siglo XVI al siglo XXI, la verdad que fueron más los momentos de cercanías que los momentos de conflicto. Así que, bueno, no descartamos que dentro de 50 años Europa y Rusia se vuelvan a encontrar en un camino de cierta o relativa convivencia totalmente diferente al que vivimos hoy. Marcelo, ¿vos podrías mostrar la lámina que vos mencionaste de Chirac y porque como quedó en la primera, ahí La sí. primera, ahí está. Ahí, buenísimo, gracias, sí. Fíjense, comentábamos el martes, hoy todos hablan del desfile militar chino y de la foto entre Xi Jinping y Putin hablando de la inmortalidad, ¿no? Y en esta foto, bueno, podríamos reemplazar a Xi Jinping con Chirac y Schröder. Esta no es una foto trucada, esta es una foto real que ocurrió. Así que, bueno, fíjense cómo han cambiado las cosas, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Esta es la actualidad, ¿no? Rusia totalmente afuera de Europa y, en todo caso, Europa contra Rusia, ¿no? Marcelo, te hace pregunta Sí. nuestro alumno también, Marcelo. Dale. ¿Cómo ves en un futuro cercano los BRICS? Bueno, el BRICS sigue su secuencia normal, digamos. En todo caso, a ver, Rusia tiene mucha confianza en el desarrollo, en la evolución del BRICS. No sabemos si va a ser un orden internacional paralelo o el embrión de un nuevo orden internacional post-occidental, tal vez. Esto va a depender, de nuevo, en gran medida de los países que se vayan sumando. Lo muy interesante del BRICS, yo no sé si lo perciben, es la construcción colectiva a partir y a pesar de las diferencias. O sea, yo creo que la gran diferencia hoy y el BRICS es que Occidente remarca las diferencias. A partir de las grietas y de las diferencias, genera conflictos. En cambio, en el BRICS, miren que hay muchas razones para pensar en conflictos entre China y Rusia, no alianzas, conflictos. Miren que hay muchas razones para pensar en conflictos entre Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita e Irán. Miren que hay muchas razones para pensar en conflictos entre China y la India. ¿Se dan cuenta? Y sin embargo, los vemos a todos juntos. ¿Qué son todos mentirosos? ¿Son todos cínicos? No. No, no, no. Dejan de lado las diferencias, dejan de lado por un instante las diferencias. No dicen vamos a la guerra, remarquemos la diferencia, vamos a la... No, no. Pongámonos de acuerdo. A pesar de las diferencias, dejemos a un lado las diferencias y pongámonos de acuerdo en aquello que podemos ponernos de acuerdo. Ustedes dirán, ¿en qué podemos ponernos de acuerdo? Muchísimas cuestiones. En muchísimas cuestiones. El mundo no se puede construir
Si no, vamos a seguir pensando en cuándo viene la Tercera Guerra Mundial. Si seguimos pensando, como piensa Occidente, que aquí hay que rearmarse para enfrentar enemigos fantasmales, en este caso el fantasma es Rusia, que va a invadir en cualquier momento Polonia, en cualquier momento Moldavia, en cualquier momento lo tenemos de nuevo en Francia. No, no, al contrario, hay que pensar en cercanías. Así que el BRICS yo creo que tiene un gran futuro. ¿Alguna otra pregunta? Mm. Gracias, Marcela, me encantó mucho la conferencia. Me gustaría preguntar, ¿cómo ves la relación de América Latina con Rusia? ¿Cuáles son las proyecciones? Mira, algo básico. Primero, Rusia siempre consideró América Latina como un espacio geográfico desde el punto de vista geopolítico. Es la única mención geopolítica que voy a hacer. Difícil, porque reconoce que aquí tenemos un vecino muy grande y muy poderoso que es Estados Unidos. No te digo que Rusia considere a América Latina como una esfera de influencia norteamericana lógica, normal, pero más o menos. Eso ha sido histórico. Ahora, eso no significa que Rusia condena a América Latina a ese papel, digamos. No, todo lo contrario. La ve como un espacio de muchísimo futuro por razones demográficas. Es un continente joven, con población relativamente joven, igual que África. Es un continente es una región muy interesante en todo sentido, cultural, económica, por sus recursos naturales. Eh, Rusia respeta muchísimo a América Latina por su irredentismo. Por eso hay estatuas del Che Guevara o de otros personajes en Rusia, ¿no? No porque haya sintonía como piensa Milei o como piensan algunos políticos e intelectuales de derecha en América Latina, porque Rusia es la restauración de la Unión Soviética, entonces, claro, reivindica, cuando Putin le entrega flores o hace ofrendas florales a Che Guevara o a Fidel Castro, lo hace porque es un nostálgico del comunismo. No, nada que ver. Lo hace porque son las mismas ofrendas florales que le pondría a San Martín, digamos, o a cualquier héroe peruano, boliviano, porque, bueno, le parece interesante cómo, así como África ha vivido el colonialismo europeo en vivo o en directo y ha sido muy difícil para África liberarse de eso, bueno, América Latina ha tenido sus liberadores. Y eso a Rusia le parece genial, fantástico. O sea, desafiar el colonialismo europeo es muy meritorio para Rusia. Respecto al presente, valora mucho Rusia de América Latina que no se haya acoplado a las sanciones económicas comerciales. Valora enormemente. Acepta, no justifica, acepta que en la ONU América Latina considera a Rusia agresora, porque bueno, hay una cuestión de derecho internacional aquí, tenemos toda una jurisprudencia en derecho internacional en América Latina muy fuerte, y eso Rusia también lo acepta, que no tengan América Latina y Rusia la misma afinidad en términos de entender el derecho internacional tal como se entiende aquí. Pero lo respeta, lo respeta. Y por último, para terminar, la cuestión económica comercial. En un lugar donde rivalizan China y Rusia en términos geoeconómicos, en términos de negocios y demás, es aquí. Es aquí. Centrales nucleares, hay muchas cuestiones donde rivalizan. Ahora, no por eso van a entrar en conflicto. Ni tampoco le interesa a Rusia entrar en conflicto con Estados Unidos, ni nada que se le parezca aquí. Es un enfoque
muy diferente al que tenía la Unión Soviética, muy pragmático. Y tampoco tiene Rusia la envergadura económica, ni política, ni cultural como para penetrar como lo hacía la Unión Soviética en América Latina. No le interesa tampoco. Así que, bueno, tal vez no te convenza demasiado, pero es como decimos los argentinos, es lo que hay. Muchas gracias, Marcela. Sí. ¿Hay más preguntas? A Marcelo, bueno, tenés micrófono. Marcelo, si vos pones el chat, ahí está, voy a desmutear a José El Luis. chat. José Te Luis, quiero hacer una pregunta. Yo considero que Rusia y Me China voy son fijando, ¿eh? competidores históricos. Hace, yo perdí la cuenta, hace 8 años más o menos, cuando cuando el millón de BTU estaba a dos dólares, Rusia le vendía a China el millón de BTU a 24 dólares. ¿Se escucha Sí, bien? Eh, esa rivalidad sí, o sí, esa competencia, escucho. en algún momento, esa contradicción en algún momento se resuelve. ¿En qué escenario imaginás Sí. en el que se resuelva esa contradicción? La contradicción Rusia-China, la contradicción India-China. Bueno, no soy futurólogo. Hoy la relación pasa por una negociación energética que ya empezó a vislumbrarse hace 11 años, a propósito del Euromaidán, aquel famoso acuerdo gasífero, y se acaba de consolidar ahora. Creo que facilitado también por las sanciones europeas, por el desacople de la economía europea, un desacople que tampoco es completo, es bastante parcial, porque Rusia usa barcos fantasmas para proveer de petróleo y gas todavía a Europa y triangula a Turquía, triangula a India. Entonces, bueno, digamos, no vamos a pensar que Rusia va a caer en manos de China como muchos plantean, ¿no? Porque Rusia no es una potencia, no ha sido superpotencia nuclear en su momento y sigue siéndolo para caer en manos de nadie. ¿Okay? Entonces, creo que va a arbitrar una asociación con China inteligente, prudente, bueno, no ingenua. Además tienen una frontera gigantesca, tienen una simetría poblacional muy grande. Es decir, en esa relación yo creo que hay una sobreestimación de algunos sectores rusos que dicen, bueno, preferimos a China versus Occidente. No es una cuestión de preferir nada, es una cuestión de simplemente coyuntural y, y bueno, hablando de guerras, hubo prácticamente casi una guerra en el 69 entre China y la Unión Soviética, hubo diferencias ideológicas enormes, hubo hasta celos, podríamos interpretarlo en términos sentimentales, la relación en los 90 con Estados Unidos, eh, China y Rusia se distanciaron también, ya venían distanciados antes con Gorbachev, en la caída de la Unión Soviética, pero bueno, hubo comportamientos también económicos muy diferentes. La Unión Soviética eligió la perestroika, China eligió el camino de Deng Xiaoping. Así que, a ver, pensando que en algún momento de la historia Europa y Rusia pueden llegar a acercarse, hoy lo vemos muy difícil, bueno, también podemos pensar que en algún momento de esta historia China y Rusia podrían distanciarse. Hoy no lo vemos así, claramente, todo lo Marcelo, contrario. tenemos menos de un minuto. Pero dentro de 50 años, 60 años, sea diferente. Quería hacer un anuncio. Mandamos el link para el encuentro del Club del Kremlin. Existe el Club del Ah, Kremlin.
Marcelo, Sí. ¿querés decir? Nos quedan unos segundos. Invita por Sí, favor sí. a los alumnos. No, es un espacio social, nos encontramos generalmente 1 o 2 veces por mes en un bar ruso en Palermo, para todos aquellos que les interesa Rusia. No, obviamente nos complementamos, nosotros no enseñamos idioma ruso, para eso está Mara,